Hola, les habla el profesor Wolfgang Romero. Veamos ahora el tema relacionado a la construcción, análisis e interpretación de gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme. Y comencemos con la primera gráfica, que es la gráfica posición-tiempo o distancia en función del tiempo. Mírenlo aquí en la pizarra. Recuerden que este tema está en la guía escrita. Bien, para analizar la gráfica partiremos de una tabla de valores de un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme que se encuentra allí en la pizarra. Miren aquí esta tabla que tengo aquí. Iniciemos este análisis contestando las siguientes preguntas. A. Podemos decir viendo la tabla de valores, esta que tengo aquí, si el movimiento es uniforme. El movimiento es uniforme porque se nota una proporcionalidad directa. Aumenta el tiempo en igual proporción que aumenta la distancia. B. Construye la gráfica xt de este movimiento. Xt es de distancia y tiempo. Para ello, aplicamos las normas sobre la construcción de gráficos que se encuentra anexa al final de esta guía con ejemplos. Y fíjense, en el eje Y, fíjense aquí el eje Y, tengo la distancia en kilómetros, mírenlo aquí. Y en el eje X tengo el tiempo, fíjense aquí, en horas. Esto es una gráfica distancia en función del tiempo, xt. Ok, continuamos. C, parte C. A partir de la gráfica, calcula la rapidez del móvil. La rapidez del móvil en una gráfica xt la obtenemos calculando el valor de la pendiente de la recta. Para ello debemos seleccionar sobre la recta dos puntos pertenecientes a ella. En este caso elegimos los puntos A y B que están aquí en la gráfica que tengo aquí en la pizarra. Y aplico la fórmula, fíjense, velocidad desde A hasta B, la fórmula de la pendiente que es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que ya la conocemos, tomando en consideración que el punto 2 sería el punto B y el punto 1 sería el punto A y lo indiqué aquí arriba. Ok, entonces a la coordenada y2, que sería 32, le resto la coordenada y1, que sería 16. Fíjense, 32 kilómetros menos 16 kilómetros, eso me da 16 kilómetros. Y me voy abajo, a la eje de las abscisas, a la eje X, que tenemos el tiempo. Tenemos que x2 sería 0,4 horas y x1 sería 0,2 horas. Al restar, eso me queda 0,2 horas. Y divido, saco esta operación aquí, y eso me da que la velocidad de A a B es 80 kilómetros sobre hora. Pregunta siguiente. D. ¿Qué distancia ha recorrido a las 0,45 horas? A las 0,45 horas, en las abscisas le corresponde sobre la recta, en las ordenadas, 36 kilómetros. Fíjense que si yo entro aquí, entre 0,40 y 0,50 está 0,45 en el medio, justo en el centro. Subo, choco aquí con la recta y después veo qué coordenada le corresponde. Sería en el centro de 32 y 40, que sería 36 kilómetros por hora, que lo indico aquí subrayado en rojo. Siguiente pregunta es, ¿qué tiempo ha transcurrido cuando el móvil haya recorrido 20 kilómetros? Bien, a 20 kilómetros en las ordenadas ahora le corresponde sobre la recta, en las abscisas 0,25 horas. Fíjense que si yo entro en la figura en 20 kilómetros, que sería justo aquí en el centro entre 16 y 24, entro, llego hasta la recta de la figura, bajo, y fíjense que llego justo en centro entre 0,2 y 0,3, que le correspondería 0,25 horas. Y así termino con estas preguntas. Ok, continuamos con la segunda gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, que es una gráfica rapidez-tiempo o velocidad en función del tiempo, VT, V de velocidad y T de tiempo, ¿no? Ok, se da la siguiente tabla de valores, esta que tenemos aquí en la pizarra, de un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense. Y con esta tabla de valores construyo la gráfica de acuerdo a la tabla de valores y aplicando las normas que ya están escritas, pues, en la guía escrita. Ok, y fíjense, este es un gráfico velocidad en función del tiempo. Ok, la gráfica obtenida es una recta horizontal paralela al eje de los tiempos. Mírenla, la que está en rojo. La rapidez del móvil en cada instante puede determinarse con solo observar el eje de ordenadas, los valores en cada intervalo de tiempo. Fíjense que en cada intervalo de tiempo, en el eje de las ordenadas, me marca que es 80 kilómetros sobre hora. Ok, la figura limitada por la gráfica y los ejes está representada por un rectángulo cuya base es el tiempo y la altura la rapidez. Bastará con calcular
el valor numérico del área de la figura formada para obtener la distancia recorrida. Fíjense, esta figura que se me forma debajo de la raya roja, fíjense que se me forma es un rectángulo. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, la gráfica obtenida es una recta horizontal, la rapidez se ve en el eje de la Y, aquí en el eje de donde está la velocidad, y aquí más abajo dice la figura limitada por la gráfica y los ejes representa un rectángulo, este rectángulo que tenemos aquí. Con el área del rectángulo se obtiene la distancia recorrida. Fíjense, aquí tengo la base de ese rectángulo, es 0,6. Fíjense, va desde aquí, desde 0 hasta 0,6. Es 0,6 horas y la altura sería desde 0 hasta 80, que sería 80 kilómetros por hora. Ok, calculo el área de esa figura, que sería el área del rectángulo, que sería base por altura. Multiplico 0,6 horas por 80 kilómetros por hora y obtengo finalmente la distancia recorrida, que sería 48 kilómetros. Finalmente, la conclusión de esta gráfica dice la siguiente: en cuanto a la gráfica VT, o sea, velocidad en función del tiempo, de un movimiento rectilíneo uniforme, puede decirse que es una recta paralela al eje de los tiempos y que la distancia recorrida por el móvil es el valor numérico del área de la figura, en este caso un rectángulo. Bien, continuemos. Veamos un ejercicio que está en la guía escrita, lo pueden ver allí. Y comenzamos con un ejercicio que está precisamente allí donde les dije, en la guía escrita. Y dice así el ejercicio: analizar la gráfica que se da a continuación y responde las preguntas que se hacen. Fíjense la gráfica que tengo allí. La primera pregunta que me dicen es la siguiente: ¿qué tipo de gráfica representa y cómo se reconoce? Fíjense que representa una gráfica XT, o sea, distancia en función del tiempo, según los ejes. En el eje vertical, fíjense que en el eje vertical está la distancia en kilómetros y en el eje horizontal están los tiempos en horas. Me dice la segunda pregunta: calcular la rapidez del móvil entre 0 y 0,2 horas. La rapidez del móvil entre 0 y 0,2 la obtenemos calculando la pendiente de la recta en ese intervalo de tiempo. Fíjense, aplico la fórmula que conocemos ya y tomo como mi punto 2 el punto este que está aquí en 0,2 y en 0 sería el punto 1. Tenemos aquí que el móvil el punto de partida del móvil es a los 36 kilómetros, ¿sí? Entonces, fíjense, aplico la fórmula, sería 72, que sería aquí, menos 36, lo ven aquí abajo, y abajo sería, el tiempo sería 0,2 horas menos 0 horas. Eso me da 36 sobre 0,2 y al dividir y sacar esa cuenta me da 180 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de entre 0 y 0,2. Continúo. Luego me preguntan la rapidez del móvil entre 0,2 y 0,4, entre A y B. Allí pues. Ok, la calculo igual, pues 72 kilómetros, que sería aquí, menos 72 kilómetros, entre 0,4 menos 0,2. Fíjense que al restar 72 kilómetros menos 72 kilómetros, eso me da 0. Entre 0,2 me dice que la velocidad es 0. Siguiente pregunta, que sería la pregunta C. La D. De acuerdo a la respuesta anterior, a esta que tengo aquí, de que la velocidad es 0, ¿qué se puede decir? Bien, como la recta es horizontal, esa recta AB, paralela al eje de los tiempos y la pendiente es 0, concluimos diciendo que toda recta paralela al eje de los tiempos en una gráfica XT significa que el móvil tiene rapidez nula. En otras palabras, el móvil está detenido. Bien, ahora me pide que calcule la rapidez del móvil en el segmento BC y CD. Aplico el mismo proceso que hice en los cálculos anteriores y obtengo que la velocidad en el segmento BC aquí es 360 kilómetros por hora. Fíjense que va en aumento ahora. Y en el de CAD, fíjense que la velocidad de CAD obtengo que me dio menos 720 kilómetros por hora. Y me preguntan que qué significa el signo negativo. O sea, qué significa que me haya dado negativa la velocidad en el segmento de CAD. El signo negativo de la rapidez CD significa que el móvil está regresando al punto de partida. Ok, nos preguntan ahora la distancia recorrida a las 0,4 horas. Fíjense, entramos al gráfico en 0,4 horas, subimos hasta la gráfica, cortamos y vemos que está a 72 kilómetros. ¿Ven? Ok, siguiente pregunta: ¿a qué distancia del punto de partida está a las 0,5 horas? Fíjense que la 0,5 horas está en el punto C, que es a 108 kilómetros. Lo anotamos, 108 kilómetros. Y le restamos a
la longitud que está al punto de partida. El punto de partida está a los 36 kilómetros, se lo restamos a los 108 y eso nos da 72 kilómetros. Quiere decir que el móvil está en el punto, a los 0,5, a las 0,5 horas está del punto de partida a 72 kilómetros, que es la distancia que hay desde 36 hasta 108. Siguiente pregunta. ¿Qué distancia recorre entre los puntos B y C? Bien, en el punto C voy por 108, le resto hasta lo que llego en el punto B, que es 72. Entonces, de 72 hasta 108 hay 36 kilómetros. Esa es la distancia que recorre entre los puntos B y C. Siguiente pregunta. Distancia total recorrida por el móvil. Ok, él arrancó desde 36 kilómetros, recorrió aquí 36 y de B a C 36 más, son 72 kilómetros. Luego de C a D recorrió 72 kilómetros más, por lo tanto, la distancia total de recorrida es 144 kilómetros. ¿Cuánto tiempo estuvo en movimiento? Bien, el tiempo total del movimiento del recorrido es 0,6 horas, pero tengo que restarle el tiempo que estuvo detenido, que sería desde A hasta B, que son 0,2 horas. 0,6 menos 0,2, eso me da 0,4 horas, que es el tiempo en que estuvo en movimiento, que es desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Porque él estuvo detenido de entre A y B, que son 0,2 horas, él estuvo detenido. Seguimos. ¿En qué intervalo de tiempo la rapidez fue mayor? Fíjense, entre 0,5 y 0,6, que me dio menos 720 kilómetros por hora. Allí en ese intervalo la rapidez fue mayor. Y como última pregunta tenemos aquí, ¿cuál es el desplazamiento total? Bien, del punto de partida a hay 36 kilómetros. Aquí estuvo en cero, no avanzó porque estuvo detenido. De B a C recorrió 36 kilómetros. Y luego de C a D se desplazó menos 72 porque se estaba regresando al punto de partida. Por lo tanto, el desplazamiento total fue cero. Fíjense la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. La distancia recorrida fue 144 kilómetros, pero el desplazamiento total fue cero porque volvió al punto de partida. Bien, con esto terminamos esta parte de los gráficos. Bien, les habló el profesor Wolfgang Romero. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y a darle like. Gracias.